Señor, en el nombre de Jesús, de una manera profética, yo me subo al monte Gerizim, Señor, para lanzar una bendición sobre este pueblo, declarando en el nombre de Jesús, Padre, que la capacidad sobrenatural que le diste a la tribu de Isaacar sea sobre nosotros, sobre este pueblo esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lanzo esa bendición con la autoridad que el Señor me ha delegado apostólicamente. De igual manera, ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu y la novia dice: ¡El Señor Jesús! Un tema que el Señor puso en mi corazón. Hemos estado hablando siempre al respecto del reposo, los agentes del reposo, las virtudes que nos ayudan, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que en medio de todo nosotros tenemos enemigos del reposo. Es decir, todo aquello o todo aquel, ¿verdad? Porque a veces es aquel o aquella, ¿verdad? O aquello que se opone al reposo. A lo largo de la vida siempre hay opositores, siempre hay algo que se opone al crecimiento, ¿verdad? Desde la misma ley de la gravedad, ¿verdad? Que se opone a que se mantenga arriba. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Pero para el cristiano no tenemos que bajar, tenemos que ir para adelante y para arriba siempre, ¿verdad? Pero todos quisiéramos reposar. Entiéndase el término reposar como tener un alivio, tener un suspiro, tener descanso, placer, tener paz. Cuando poco a poco vamos a ir hablando de todas las palabras en hebreo y en griego que la Biblia le llama reposo. La verdad son un montón, ¿verdad? Y me gustaría irlas hablando poco a poco. Esta noche quiero hablarle de tres específicamente. Le puse la de en medio, el Shabbat, porque he visto por ahí que todos andan predicando el Shabbat y quisiera hablarle al respecto de ello en este versículo, en esta parte nada más, y luego lo demás en las otras dos palabras. Pero uno es Rebakja, el Shabbat, y Noaj. Son tres palabras hebreas diferentes, pero que en la Biblia se interpretan, se traducen como reposo. La primera es alivio, es suspiro. O sea que cuando la Biblia está hablando, su Biblia, la traducción, la Reina Valera, por ejemplo, lo pone reposo, la interpretación es suspiro, es alivio, porque realmente reposar es estar aliviado, es estar, hermano, no sé si por ejemplo usted alguna vez ha estado atormentado y de repente logra pasar el tormento y realmente se siente como un suspiro que saca, no de enamorado, ¿verdad? Sino un suspiro de alivio, porque el hecho de que haya pasado la tribulación nos da la oportunidad de suspirar. El Shabbat, que es lo que conocemos como el día de reposo en los hebreos, se interpreta, se traduce como intermedio, como descanso, día de reposo, semana de reposo también, que es, por ejemplo, lo que hasta el día de hoy los judíos, los hebreos hacen el día a partir de la tarde del día viernes hasta el atardecer del día sábado, donde ellos a lo largo de la historia, la Biblia pone realmente ciertos parámetros de qué no debe de hacer, pero el hombre también pues le añadió otros principios de lo que no tenía que hacer. Vamos a ver los que la Biblia dice. Por ejemplo, los sabáticos, ¿verdad? Ellos guardan el sábado, es decir, ellos el sábado no trabajan, y si les ofrecen trabajo, trabajemos el domingo, porque el domingo es el día del sol, dicen, ¿verdad? Porque
ese no es el día del Señor, porque también los cristianos lo volvimos como el día del Señor. Pero realmente ninguno de los dos es el día del Señor. El día del Señor es todos los días. Pero los sabáticos dicen, no, yo descanso el sábado y no hago nada más que buscar al Señor. Ya hemos hablado de esto al respecto de cuál era el principio de Dios al referirse a un sabbat. De hecho, la gente dice, por ejemplo, lo que pasa que el día de reposo, el sábado, el Shabbat, está en la ley, pero realmente el Shabbat no empezó en la ley, ni el diezmo empezó en la ley, ¿verdad? Por ponerle dos cosas que la gente dice, eso era de la ley. No, porque no había ley y ya el Señor al séptimo día dice que reposó. Entonces no es de la ley. Abraham le diezmó a Melquisedec y no había ley. Entonces tampoco nace en la ley. Entonces el reposo es un tiempo que Dios da para que uno medite. Eso quiero decirle que este año es un año que tenemos que meditar mucho. Tenemos que detenernos. No sé si recuerda que estuvimos un domingo hablando de la palabra Selah, que se repite mucho en los salmos, que es reposo, que es descansar, que es meditar. Nosotros tenemos que meditar a lo largo de este año todos los cambios que debemos de tener. Y la tercera palabra es noah, que quiere decir descansar, establecerse, asentar, paz, posar y quieto. Porque definitivamente cuando uno, hermano, se establece en un lugar, establece sus principios doctrinales, establece su vida espiritual, hasta ahí llega el reposo. Eso es como aquellas personas que andan brincando de iglesia en iglesia porque no le gustan las iglesias, o a lo mejor pasó por muchos años en una iglesia y al final tuvo un conflicto y entonces quedó lastimado en su alma, y entonces busca una iglesia y le haya problemas y pasa un mes, 2 meses o un año, y de ahí se va a otra iglesia y de ahí se va a otra iglesia. Ese pobre no tiene reposo. Un cristiano no tiene que andar saltando de iglesia en iglesia. Lo que tiene que hacer es encontrar la iglesia correcta. Para eso ya hablamos de algunos principios, pero principalmente que tenga la llenura, el mover del Espíritu, donde haya avivamiento y que se establezca para que entonces se encuentre reposo. El hombre maneja demasiada ansiedad, por ejemplo. La humanidad siempre tiene algo y quiere otra cosa. Compra un carro y dice, aunque sea un pichirilito que me dé el Señor, dice, ¿verdad? Que me lleve y que me traiga. Lo que no le dijo era si lo llevaba a la esquina nada más, ¿verdad? Y Dios en su misericordia se lo dio. Y ya cuando tiene el pichirilito dice, este está muy viejo, mejor otro más nuevecito. Y así se mantiene uno en una constante ansiedad que al final, hermano, parece que no hay reposo. Y eso son enemigos del reposo. Entonces, esta noche yo quiero hablarle precisamente de algunos enemigos que tenemos que combatir contra ellos para que podamos reposar. Quiero preguntar, ¿cuántos quieren reposar este año en el Señor? Entiéndase, alcanzar el reposo, esforzándonos, poniendo nuestra planta de pie en el lugar adecuado. Se recuerda que lo vimos, ¿verdad? Y esforzándonos. Veamos el primero. Éxodo capítulo 8, verso 15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, le dieron reposo a Faraón. Esa es la palabra rebaja, que quiere decir alivio. Le dieron un suspiro. Lo dejaron respirar a Faraón. Digamos, los contextos anteriores o los versículos anteriores viene hablando que le había llegado a Faraón una plaga de ranas.
Hermana, ¿a usted le gustan las ranas? Los sapos. Pero aquellos sapos, hermano, grandotes, hermano, que se inflan. Horribles esos animales, hermano. Y dice la Biblia que en la casa de los egipcios, en las artesas, en las mesas, en las camas, en el baño, habían ranas. ¿Se imagina, hermana, usted que es tan pudorosa, hermana, por el amor de Dios? Y va a dormirse y agarra sus cubrecamas y le da la vuelta y que el ranerío ahí, hermano, qué horrible. Estaba atestada Egipto de ranas. Y entonces Faraón mandó a llamar a Moisés. Usted sabe la historia, ¿verdad? También él no pudo dar una buena respuesta, ¿verdad? Y eso nos enseña que cuando Dios nos habla, lo que tenemos que hacer es actuar ese mismo día. Porque Moisés, Faraón le dijo: pídele a Dios, a tu Dios que quite las ranas y yo los dejo libres. Y Moisés le contesta: ¿y cuándo quieres que oren? Que oremos. Mañana le dice Faraón. Es que Faraón no estaba en nada, ¿verdad, hermano? Mañana le dice. Por eso las cosas son hoy, no mañana. Por eso, hermano, a veces Dios derrama ciertas bendiciones en los servicios y no es para todos, es para los que están presentes. Se recuerda, hermano, que hace un par de semanas el Señor bendijo a la iglesia, ven, Señor Jesús, con unas cajas que nos bendijeron y bendijimos al pueblo. ¿Cuántos se recuerdan? Eso era para los que estaban ese día. Algunos se molestaron. Mire, es que fíjese que no vino mi suegra, no vino y le puedo enviar. No, si es para los que están. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? La bendición es para los que están. Entonces Faraón dijo: no, mañana. Va, pues, dijo Moisés, entonces me ahorras orar ahorita. Y oró Moisés al día siguiente y las ranas cesaron. Y a Faraón le llegó reposo, le llegó alivio. Ya no hay ranas, no, ya no hay ranas. Qué rico, dijo. Y en medio del alivio endureció su corazón y no los volvió a escuchar, como Jehová ya lo había determinado, ya lo había dicho. Entonces, un enemigo del reposo es bajar la guardia espiritual, hermano. Mira, tú y yo no le podemos creer al diablo, hermano. Óigame, pues, Faraón dijo: los voy a dejar libres. Aleluya. Faraón es buena gente, dijo. Permítame, hermano, no sé qué pasa aquí. Faraón es buena gente. No, si el diablo no es buena gente, ni gente es, ¿verdad? Qué difícil es, hermano, aprender a confiar a veces en Dios. ¿Cuánto no más confiar en el enemigo? Nosotros los cristianos deberíamos de evolucionar a ser buenas personas, a ser personas de confianza. Que cuando algún cristiano nos diga: hermano, yo voy a ir, esa persona va. Que cuando una persona diga: hermano, perdónenme, usted me podría prestar 10 quetzalitos porque fíjese que no traje para mi pasaje, pero mire, mañana se lo pago, al día siguiente lo debería de pagar. Personas de las que se pueda creer. Porque a veces, hermano, cree más la gente, los cristianos creen más en los del mundo que de los mismos cristianos. Mire, hermano, es que yo tenía unas malas experiencias con unos hermanitos ahí, y lo peor que cambias hasta su manera de hablar. El hermano, dígame un nombre. No, mejor no, ¿verdad? El hermano Furfuruberto, ¿verdad? El hermano Furfuruberto, y tan lindo el hermano Fufu, le dice, ¿verdad? El hermano Fufito y el hermano Fufá aquí, y le prestó dinero y no le pagó. Y entonces ya no le dice el hermano Fufuruberto, don Fufuruberto le dice. Hasta al hermano le vuela, entre cristianos se vuelan el hermano. ¿Quién? Ese don, esa señora, esa. Y se le levantan las palabras.
Tú y yo tenemos que ser de confianza. ¿Me estoy dando a entender? Hermano, antes lo que valía era la palabra. Si un hombre o una mujer decía, voy a hacer eso, lo hacía. Ahora, hermano, ni con abogado, ni con firma, ni con papeles, la gente se hace la loca a veces. ¿A qué quiero ir con esto? A que tú no debes de creer en las cosas del enemigo, a nadie. Hay gente que es hija del diablo, totalmente, porque se dedica a hacer cosas malas, y a esa le cree la gente cristiana. Si cuando uno baja su capacidad espiritual de pelear contra las artimañas del enemigo, el enemigo se aprovecha. Por ejemplo, ¿a quién le creería más la gente, por ejemplo, si se va a ir a los Estados Unidos mojado? ¿Al pastor o al coyote? ¿A quién le cree? Al coyote. Que así, hasta el nombre tan feo, ¿verdad, hermano? Coyote, hermano. Un enemigo de reposo es que tú creas que la paz que tienes, por la paz que tienes, ya no tienes que orar igual que antes. Un enemigo es que si, digamos, tú tenías un cargo, un privilegio, hermano, donde tenías que estar buscando y leyendo, y como ahora ya no lo tienes, ahora ya no lo hagas. Eso es bajar la guardia. Es que antes, hermano, antes sí me tocaba que leer mucho, y ahora ya no. Este es un año de vacaciones. ¿Cómo va a ser de vacaciones? Ese es un gran enemigo, porque Faraón se hace, usted sabe que Faraón es figura del diablo. Faraón se hace que está contigo tranquilo. Ay, lo vamos a dejar tranquilita, tranquilito, que todo le vaya bien, que todo le funcione. No. Tú tienes un enemigo y ese enemigo se llama diablo. El Señor lo reprenda. Y aunque tú y yo no querramos, hermano, no me hable de cosas ni demonios ni de espíritus, porque yo no quiero saber. Aunque no lo quiera saber, tenemos una batalla diaria contra espíritus inmundos, contra ángeles caídos. Lo que sucede es que tu Dios y mi Dios es tan bondadoso que envía ángeles guerreros, hermano, que están peleando todos los días a favor tuya, a favor de tus hijos, a favor de nuestros hijos y nuestras hijas. Pelean y gana la batalla por ti y por mí. Y a veces nosotros queremos, ¡hala, qué pilas yo! ¡Qué bueno es el Señor! Enemigo del reposo, no te confíes. No te confíes. Por eso le digo que nosotros como cristianos deberíamos de elevar el nivel de confianza entre nosotros. ¿No le parece que eso sería un buen voto que le podríamos hacer al Señor esta noche, hermano? Y decirle, Señor, ayúdame a ser un hombre de confianza, una mujer de confianza, de palabra, que sea íntegro, que no sea chillón, le iba a decir, que no sea así, que por todo se raje, se quebrante. No. Que cuando yo diga voy, y cuando diga no voy, ni me aparezco siquiera. Bueno, veamos otro enemigo. Éxodo capítulo 16, versículo 20. Oiga, lo que está encriptado, ¿verdad? En el versículo, vamos a ver. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces se puede enojar el pastor. Mire pues, aquí viene hablando la Biblia de que el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es bueno con su pueblo? Vaya, el Señor les dijo a todos, miren pues,
este pequeño tiempo que van a pasar en el desierto, no se preocupen. Lo que no les digo que eran 40 años, ¿verdad? Pero no se preocupen. Su pie no se les va a hinchar, su calzado no se le va a desgastar y su vestido siempre va a estar de largo en función de su tamaño. Es más, yo les voy a dar de comer todas las mañanas. ¿Cuántos quisieran una su promesa así de esa categoría, hermano? ¿Te imaginas que el Señor te quiera, a ver, ya no te preocupes por el calzado, nunca más vas a volver a comprar tu calzado? Yo no sé cómo camina uno, hermano, pero los tacones, yo no sé por qué se gastan de lado. Tal vez tienen las piernas torcidas uno, ¿verdad, hermano? ¿No se ha dado cuenta que, bueno, no sé si a todos, ¿verdad? Pero de lado le quedan los tacones. Ese vestido que tanto te gusta, no tengas pena. El Señor siempre lo va a tener bien bonito para ti. Entonces, ellos van en el reposo. Y le dice el Señor, Señor, pero ¿y de qué me voy a alimentar? No tengan pena. Miren pues, vayan a dormir en paz. Vayan a descansar. Y mañana en la mañana, cuando ustedes se levanten, verán la gloria de Jehová. Y entonces, el Señor les dio órdenes. Cuando se levantaron, encontraron hojuelas. Y hicieron cornflakes y hojuelas con miel. Y bueno. Esa era una dieta sana para el cuerpo, para que ellos pudieran caminar en el desierto. Porque caminar en el desierto, todo panzón, hermano, no es fácil. Sí, son los primeros que se deshidratan, hermano, y que no aguantan caminar porque llevan, hermano, la maleta a tuto. Entonces el Señor les estaba dando una dieta. Que el Señor nos dé dieta este año, ¿verdad? Todos los que lo necesitamos, ¿verdad? Y entonces van a encontrar maná, le pusieron maná, pero eso sí, el viernes van a recoger una doble porción. Diga conmigo, doble porción. Van a recoger una doble porción porque el sábado no van a trabajar. Es su Shabbat. Van a descansar, van a reposar. ¿De qué van a reposar? De sus obras, de su trabajo. ¿Para pasar acostados todo el día viendo Netflix? No. Para que se reúnan y hablen de mí. O sea, del Señor, que es de Jehová, del Señor, e instruyan a sus hijos. Ese era el principio del reposo, del día de Shabbat. Pero un enemigo del reposo es la desobediencia, hermano. Cómo le cuesta mucho ser obediente, hermano. Le dice, no haga esto, y es lo primero que hace. Es que yo pensé, pero ¿por qué pensó por Dios si ya Dios le había dado la estrategia? ¿No le parece a usted así como quien dice, porque uno puede agarrarlo desde dos puntos de vista? Mire, es que yo soy previsor. ¿Qué hubiera hecho usted? Si le dicen, recoja doble porción, porque mañana no va a haber. Y no tenga pena, se lo tiene que agarrar lo que se va a comer y comérselo todo. Nada de estar guardando para el domingo, digamos, ¿verdad? Porque el domingo el Señor vuelve a traer su bendición. Pero un enemigo es la desobediencia, hermano. Uno pelea con la desobediencia a lo largo de toda su vida. Por propia naturaleza humana, la gente es desobediente. La Biblia dice que el hombre, la humanidad, amó más las tinieblas que la luz. Dice que el hombre, hermano, en su propia naturaleza, desde que es joven, lleva la rebeldía en sí mismo.
Entonces nosotros tenemos que pelear contra eso, porque si no peleamos contra eso, el día que es el día del reposo, uno vive afanado del día siguiente. Porque el día sábado que llegó, agarraron su doble porción, se comieron la primera y dijeron, mira, y si no cae mañana, y si no, mejor dejemos. Lo que pasa es que todos esos no piensan. Se necesita un dedo de frente para entender que ya no va a caer. Hermano, cuando uno mete la inteligencia humana en la orden divina, se convierte en una persona orgullosa. Porque la palabra que dice ahí, crió, es una palabra hebrea que se dice rum. Y esa palabra rum quiere decir estar elevado, altivo, apartado, encrespado, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso. Entonces, la desobediencia, que es un enemigo del reposo, lo que trae es altivez. Entonces, a todos nosotros este año, en el nombre de Jesús, las ovejas y todos los servidores que vamos a estar este año, nos conviene creer a las promesas del Señor y no olvidarnos de ellas, porque si no, sería muy posible que entonces, hermano, nos encrespáramos. ¿Sí? Usted ha visto cuando los gallos van a pelear, hermano, se les pone el pescuezo, bueno, son las plumas, ¿verdad? Hermano, qué triste es cuando una persona, un cristiano, se vuelve de esa manera, se pone orgullo, exaltado. Así no va a tener reposo. Yo me alegro, yo te bendigo y te motivo a que estudies, a que te capacites y todo, pero sobre todas las cosas, que seas obediente a la voz de Dios. Porque cuando somos obedientes a la voz de Dios, entramos en su reposo. Si no, hermano, todos en reposo y el otro angustiado, afanado. Hermano, la mente, el propósito de Dios no cuaja con los pensamientos matemáticos del hombre. Cuando tú tienes el capital, el cash, tú puedes determinar y decir, bueno, esto lo voy a usar para esto y esto para esto y esto para esto. Pero cuando tú no lo tienes, pero eres hijo de Dios, eres obediente, confías en Él, Dios hace milagros. Por eso, hermano, en este año Dios va a hacer milagros poderosos en aquellos que entren en su reposo. Aquellos, hermanos, que no han podido avanzar porque han estado acongojados, no de una manera humana, sino que Dios mismo va a traer de su buen espíritu sobre nosotros para que podamos empezar a entrar en el reposo, a confiar en el Dios de los cielos. Porque, hermano, realmente sería un deleite entrar en el reposo del Señor, porque ahí suceden milagros. Ahí empieza a operar el Dios de los imposibles, empieza a operar ahí. Y cuando nosotros, hermano, peleamos contra la desobediencia para volvernos unas personas obedientes, entonces Dios hace milagros. Hermanos, si tú y yo nos proponemos este año a caminar en obediencia, a caminar en sumisión, a tratar de caminar en función del patrón divino de su palabra, yo te aseguro por su misma palabra que Dios te va a bendecir día tras día. Dios te va a sorprender semana tras semana. Dios va a enviar la provisión mes a mes. Dios no te va a abandonar. Vas a ver su gloria. Vas a ver su gloria día a día. ¿Cuántos lo creen? Que digan amén esta noche. Y entonces vamos a aprender a reposar. Y te vas a dar cuenta que cuando alguien pase algo, tú, hermano, con voz en cuello, le vas a poder decir: no tengas temor, Dios te va a ayudar, porque ya me ayudó a mí.
Peleemos contra el enemigo de la desobediencia. Creámosle a Dios. Eso es lo más importante en la fe cristiana. Creerle al Señor. Veamos el siguiente enemigo. Éxodo capítulo 35, verso 3. Oiga qué era lo que no se debía de hacer en el día de reposo. No encenderás fuego. Esa palabra fuego en hebreo es esh, y quiere decir ardiente, encender, fogoso, quemar, refulgente. No encenderás, no serás ardiente en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bueno, fuego es fuego. Fuego. Pero cuando la palabra le dice a alguien ardiente, espumoso, por ejemplo, ¿a qué le suena la palabra ardiente a usted? Aquí no escuchan. ¿A qué le suena la palabra ardiente? Mal temperamento. ¿Y aquí? ¿Qué manda? Airado, ajá. Pero otra cosa. ¿Cómo le decía la abuelita a uno cuando andaba ahí de picaflor? Mi hijo, ¿estás? Psst. Tráigame un cubo de hielo para el patojo. Este año del reposo, un enemigo son ceder a las pasiones sexuales, a las pasiones esas con las cuales se batalla a lo largo de la vida. Cuando se despierta el líbido ya, cuando ya alguien ha tenido relaciones sexuales, cuando alguien ha caído en una inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, se vuelve una batalla constante, una batalla que a veces es por ciclos o por temperamentos. Ese es un enemigo de reposo. ¿Se imagina, hermano, qué difícil es poder venir a la casa de un Dios que es santo? ¿Cuántos saben que Dios es santo? Sí. Un Dios que es santo, que es veraz. Y uno viene, hermano, que viene ardiendo, o que hizo cosas allá afuera. Mejor quiero parar. ¿Me estoy dando a entender de qué le estoy hablando o no? Va. Que hizo saber qué cosa allá afuera. Y después quiere venir aquí a cantar al Señor y levantar sus manos. Levanto mis manos. Qué reposado puede estar ese. Este año tenemos que ceder a las pasiones, batallar contra ellas, porque esas, hermano, no se acercan solo a los carnales, se acercan a los carnales y a los espirituales. Porque, por ejemplo, Jezabel, hermano, ella no va contra todos, ella va contra los siervos. Así dice la Biblia. Ellos son su comida favorita. Renunciamos y reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo vas con eso? ¿Cómo te sientes cuando se tocan temas de esa naturaleza? Cuando de repente le tocan el tema, hermano, ¿cómo va con lo de la pornografía? ¿Es conmigo? Sí. ¿Cómo va con esos sentimientos? Porque usted sabe que la pornografía atrae otra consecuencia. Se autosatisface. ¿Cómo maneja esos pensamientos nocturnos? ¿Tiene sueños teniendo intimidad sexual con otras personas o con otros seres? Eso es algo con lo que se tiene que batallar. No encenderéis fuego. Por eso Proverbios dice: ¿jugará el hombre con fuego? Dice, sin que se queme. ¿Caminará sobre el fuego sin que sus pies se quemen? No, se va a quemar. Si está jugando de que puede dominar los deseos y de que una miradita, una pachadita de ojo, un besito, deténgase.
Porque, por ejemplo, cuando una muchachita aparece embarazada, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los dos? A nosotros se nos ha dicho siempre, es la mujer la que pone el límite. Sí, pero si el otro también es un lenguatrapo, hermano, que la envuelve. Entonces, hermano y hermana, si ya van, si alguien me está oyendo y ya va caminando adentro, deténgase. Se lo digo de parte del Señor, deténgase. Porque por eso puede no disfrutar su reposo. Eso atormenta a cualquiera. Muchas veces vienen con esa clase de pecados o contaminaciones. Y así, hermano, así como cuesta cantar, hermano. Imagínense que tiene privilegio. Ayer hablaba yo con los maestros y les decía que un agente público que guía a los carros así de aquí para allá y venga para acá y usted párese, usted quítese aquí, pilas. Un día antes se pudo haber ido a poner, hermano, una embolada que llegó, no sabe ni cómo llegó a la casa y todavía le pegó a la mujer. Y al día siguiente se levanta, se baña, se come su caldo de huevos, ¿verdad? Y suda y a las 2 de la tarde entra a su turno y buenísimo. Pero nosotros los cristianos no podemos hacer eso. ¿Qué? Una cosita, hermano, y si le toca orar. Máxime si viene a la iglesia, ven Señor Jesús, que se les dan a muchos los privilegios cuando ya empezó el culto. Hermano, ¿será que usted puede? Enemigo del reposo, las pasiones. Hay que poner a los pies de Cristo todo deseo carnal este año. Segunda de Reyes 11:20. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Esta Atalía, hermano, es un espíritu tan terrible como el espíritu de la mamá de ella. Los padres de ella eran Acab y Jezabel. Solo imagínense quién era su mamá, doña Jezabela. ¿Cuál era la forma de actuar de Jezabel? Ella era seductora. Lo vimos hace poco, ¿verdad? En función de las iglesias. ¿Se recuerda que eran los tipos de iglesias? Manipuladora. Asesinaba a los ministros, a los profetas, ¿verdad? Adoraba ídolos. Bíblicamente estaba conectada con hechicerías, con brujería. Ella llevó a Israel a la idolatría de los Baales. O sea, Jezabel era una tremenda hija del diablo. Y tuvo a su hija Atalía. La historia de Atalía, hermano, la relata ahí en el segundo capítulo de Reyes. En ese capítulo, ella fue, bueno, no sé si fue la única reina de Judá. Gobernó 6 años. Cuando murió su esposo, yo creo que tenía no sé cuántos hijos, hermano, o nietos, 40, no sé cuántos, y a todos los mandó a matar. A todos. Solo se quedó uno, que el sumo sacerdote, esposo o sea, Joiada, lo guardó y lo escondió por 6 años. Y esta mujer no solamente indujo a la idolatría a Israel, sino a toda Jerusalén. Y metió idolatría, maldad, concupiscencia, pecado, lascivia. Fue una mujer terrible, hermano. Ella provocó la caída moral total de Judá. Era fanática del baalismo, de la brujería, hermano. El espíritu con el cual ella dominaba era el espíritu de terror. ¿Por qué? Porque ella metió terror a toda la familia de su marido cuando mandó a matar a todos. Imagínense, hermano, que cuando yo voy a mandar a todos, a ver quién se me pone al brinco, nadie.
todos estaban, uy, esta señora si nos va a matar a todos. Un enemigo de reposo es el temor, el susto, la esclavitud, porque ella tenía en esclavitud al pueblo, pero siempre Dios tenía un remanente, ¿verdad? Pero este espíritu, hermano, que manipula toda esa clase de situaciones, es lo que se vuelve un enemigo total para el reposo. Por eso dice que hasta que la mataron, llegó reposo a toda la nación. Cuando ella asumió el poder, hermano, dejó al pueblo en quiebra total, al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque siempre que hay idolatría, siempre que hay temor, o sea, una fobia, ¿verdad?, ya marcada, siempre que hay asesinatos, eso corrompe una nación y sucumbe, hermano, en lugar de reposar, sucumbe en el temor a toda la nación, como pasó con Judá. Entonces, enemigo que hay que vencer es el espíritu de Atalía, el espíritu de temor, el espíritu de esclavitud. Hermano, ¿cuántos oran aquí que me digan amén? Yo oro por usted, oro por mis hijos, oro por la iglesia y le pido tanto al Señor que nos guarde, que nos libre, que nos ampare, que nos haga invisibles a todo mal, hermano, y que todo enemigo sea, hermano, destruido, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y como dice aquel salmo, que el que se levante contra uno, que el hacha de Jehová venga y lo corte, porque tenemos enemigos. Pero no por eso, hermano, vamos a entrar en un temor como tenía Atalía sucumbida a toda la nación de Judá. Yo a veces he escuchado comentarios, hermano, que realmente no me parecen nacidos de un corazón que ame al pueblo, atormentando tal vez a algunas personas, diciendo, el próximo año les viene algo bien duro a la iglesia, ven Señor Jesús, que esperen. ¿Cómo va? Yo renuncio y desautorizo toda palabra maligna, hermano. Eso no puede ser así. Si el Señor va a tener un trato, pues que sea misericordioso. Pero en cuanto a ti y a mí, lo que nos toca es orar, clamar y reprender. Y eso es lo posible. Lo imposible lo hace el Señor. Pero yo no puedo venir, hermano, y creer a una palabra de esa naturaleza. Y lo peor es de que lo saben unos cuantos y lo riegan. Pero eso no está bien. Eso no está bien dicho. Eso no puede ser así. Porque, hermano, a veces hemos pasado aquí situaciones que algunos hermanos saben que, pero yo no les digo nada. Si mi labor es predicar el evangelio y decirle, el Señor lo va a ayudar, el Señor nos sostiene, y yo con las piernas aquí así, pero esa es mi labor. No decir, hermano, agáchese, aguas, hermano. No, hombre, no. Eso no puede ser así. Porque si alguien, hermano, ha desenvainado su espada a favor de esta casa, es Jehová de los ejércitos. Él ha desnudado su espada y ha peleado, hermano, hasta el día de hoy por cada uno de aquellos que nos reunimos aquí y por esta casa también. Aleluya. Él es el Dios en quien nosotros creemos. Así que desautorizamos esos pensamientos y esas palabras en el nombre de Jesús. Y tenemos que renunciar a toda influencia del espíritu de Atalía para entrar en el reposo. Si pueden venir los de alabanza. Oiga lo que dice este versículo, hermana. Es que el Señor es maravilloso. Job capítulo 34 verso 29 dice: si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Entonces, hermano amado, yo creo a la proclama, al decreto levantado que dio nuestro apóstol Sergio Enríquez. ¿Cuánto lo creen?
Yo lo creo y yo me aferro a eso, hermano. Y lo vamos a disfrutar los que lo creamos. Y entonces este versículo, hermano, a mí me impactó cuando estaba leyendo. Si Él diere reposo, ¿quién te inquietará? Entonces peleemos contra los enemigos del reposo. Pero si ya está declarado, hermano, tenemos una bendición. Oiga, tenemos una bendición en la cobertura. Tenemos una bendición. Entonces yo realmente, hermano, yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos ayude, me ayude y te ayude a ti a salir del resto de este año. Y que peleemos contra pensamientos, contra dardos, contra las pasiones, contra la desobediencia, contra la mala actitud. Peleemos la buena batalla de la fe. ¿Por qué dirá buena? Porque son buenos los cuentazos que se dan ahí, hermano. Peleemos la buena batalla. No es una batalla de pispirigañas, no. Es una buena batalla. Pero va a llegar el día en que todos aquellos que amamos su venida recibiremos la corona, la recompensa por haber peleado la buena batalla. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Qué bueno es el Señor. Enemigos siempre van a haber, hermano. Siempre. Pero ellos son vencidos en el nombre poderoso de Jesús. La Escritura dice: por un camino vendrán tus enemigos, pero por 7 caminos huirán también de ti. Cuando creamos que no vemos o que no oímos, el Señor va a hacer la obra, hermano. El Señor va a hacer la obra. Tenemos que pelear hasta la sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Hasta la sangre. No matarnos, pues, sino, es decir, contra esa genética que tenemos interna, que a veces no nos hace confiar o nos hace bárbaros en algunas actitudes. Tenemos que pelear, pero vamos a ganar en el nombre de Jesús. Con tus ojos cerrados vamos a orar al Señor. Yo quisiera preguntar esta noche si hay alguien que nos haya visitado y que no tenga a Jesús en su corazón y quisiera entregarle su corazón al Señor. Este es el momento adecuado. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Que levante su mano ahí en su lugar esta noche y vamos a orar por tu vida. Con un propósito te trajo el Señor esta noche, para que escuchara su palabra. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor? ¿Habrá alguien que quiera abrirle su corazón a Él? Que levante su mano sin temor. O a lo mejor eres cristiano, pero estás caminando mal, te apartaste del Señor. Lo que tú necesitas es reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar? Si hay alguien que quiera reconciliar esta noche, por cuanto ya conociste al Señor, yo te quisiera invitar que pases al frente y te pongas delante del Señor. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar? Que tenga la necesidad en su corazón de volver sus caminos al Señor. Pueblo del Señor, nos toca un año de mucha bendición, pero tenemos que aprender a batallar con estas cosas. Si el Señor te ha hablado, levanta tu mano ahí en tu lugar y oremos. Empieza a orarle al Señor. Tal vez tú estás viendo o escuchando este mensaje y abres y quisieras abrirle tu corazón al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados.
Lávame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dame el reposo que tú has prometido para aquellos que aman tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, el Señor te va a bendecir esta noche. Padre, levantamos nuestra voz en el nombre poderoso de Jesús, orando, suplicándote, Padre bendito, que traigas fortaleza a los corazones, que traigas un poder sobrenatural en el nombre de Jesús, para que podamos vencer, Señor, a los enemigos que se levantan. Que no bajemos la guardia, que no bajemos la fe, la confianza, la búsqueda, sino que siempre estemos, Padre, como atalayas, como valientes, peleando la buena batalla de la fe. Aparta de nosotros todo receptor de desobediencia, todo vector de desobediencia, apártalo de nosotros. Sopla, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas esta noche y trae, Señor, la facilidad de la obediencia a nuestra vida. Que no nos sea dificultoso obedecerte a ti, obedecer a tu palabra, obedecer a nuestras autoridades. No, Señor, sino que sea una virtud que determine nuestras vidas. Ayúdanos a vencer las pasiones, los deseos sexuales que están fuera de los límites que te agradan. Ministramos, Padre, esta noche fortaleza a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a los solteros, a los casados, a los viudos, a cada uno, en el nombre de Jesús, que sean ordenados sus deseos, que sean controlados a través de tu Espíritu Santo, y que podamos vencer toda clase de artimaña del enemigo. Y desde ya reprendemos y desautorizamos todo espíritu de atalía, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de temor, todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de tormento, de amenaza. Hoy lo reprendemos, lo sacamos de esta iglesia, de la mente, de los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que ese reposo que has decretado, nadie lo quite de nuestro corazón. Yo ministro el reposo para tu vida, hermano y hermana. Quietud, estabilidad, sosiego en el nombre de Jesús. Que el Señor te conceda caminar con alegría, te haga fructífero, te haga fuerte. Si solo tú tienes palabra Así es. de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Mi corazón ardiente está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a